Hola, cordial saludo, tutora Dina Castro. Mi nombre es Juliet Arrieta Velar. Soy estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. Soy miembro del CIPA Fénix y comparto equipo con Ana Cristina Espicio Ortega, Catherine Benítez Bellojín, Wendy Caña Vergara y Sara Benjumea Barra. A continuación, realizaremos la exposición del proyecto final de Matemática Financiera, donde podremos evidenciar la importancia que tiene la TEMAR y la TIR en los proyectos de inversión a la hora de tomar decisiones. Introducción. Los métodos de evaluación de proyectos de inversión son usados desde hace muchos años, con el fin de evitar destinar recursos en inversiones peligrosamente financieras o poco rentables. A pesar de que estas herramientas no son exactas, debido a que ellas varían según las fluctuaciones del mercado, son una luz que nos guían para tomar decisiones más acertadas. Con este informe, lo que buscamos es mostrar los principales métodos de evaluación de proyectos de inversión, partiendo desde la comprensión de conceptos hasta los ejemplos aplicados. Cordial saludo, tutora Dina Castro. Me presento, mi nombre es Sara Sofía Benjumea Barras y a continuación explicaré los objetivos. Bueno, como objetivo general se pretende explicar los principales conceptos, como son TIR, TMAR, TIO, BPN y flujo de valor presente, ya que estos están estrechamente relacionados con la evaluación de proyectos de inversión. Como objetivos específicos se pretende, primero, mostrar los usos, las ventajas y las limitaciones de los métodos de evaluaciones de inversión. Y como segundo, se pretende ejemplificar por medio de un proyecto la aplicación matemática y los criterios para las aceptaciones de inversiones. Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Ana Spitia. En el día de hoy le hablaré de la tasa mínima atractiva de retorno, la tasa de interés de oportunidad y el costo de capital promedio ponderado como tasas de descuento para los flujos de caja. Tenemos que la tasa mínima atractiva de retorno, o también conocida como la tasa mínima aceptable de rendimiento, es la rentabilidad mínima que un inversionista desea obtener de una inversión, teniendo en cuenta tanto los riesgos como el costo de oportunidad al ejecutarla. Tenemos una fórmula general de la tasa mínima atractiva de retorno, que es la siguiente. TMAR es igual al valor del proyecto más la tasa de interés del préstamo, más la tasa de inflación esperada, más los cambios de la tasa de inflación, más el riesgo del incumplimiento del préstamo, más el riesgo del proyecto. Para entender mejor esta tasa mínima atractiva de retorno, tenemos el siguiente ejemplo. Se desea calcular la tasa mínima atractiva de retorno de un negocio que se dedica a vender miel de abejas en el municipio de Cereté. Para ello tenemos los siguientes datos. Una tasa de inflación anual del 2.97% y un riesgo de inversión del 5%. Al no tener este negocio ningún tipo de competencia en el municipio, su riesgo de inversión es bajo. Estos datos, tanto de la tasa de inflación como el riesgo de inversión, fueron obtenidos de la base de datos públicas. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la tasa mínima atractiva de retorno. Entonces tenemos que la tasa mínima atractiva de retorno es igual a la tasa de inversión, a la tasa de inflación más el riesgo de inversión. Entonces decíamos que la tasa de inflación anual es del 2.97%.
y el riesgo de la inversión es del 5%. Entonces tenemos que la tasa mínima atractiva de retorno es la sumatoria de la tasa de la inflación más el riesgo de la inversión. Entonces sería 2.97 más el 5%. Esto nos da un total de 7.97%. A partir de ese valor es que empieza el rendimiento para este negocio. La tasa de interés de oportunidad, o mejor conocida como la TIO, es un cálculo general de cuánto vale la serie de flujos efectivos futuros, con un valor único en la actualidad de la suma global. Esta busca mostrar los flujos de efectivos descontados. Para entender mejor el concepto tenemos el siguiente ejemplo. Un proyecto nuevo que solo se va a financiar con los aportes de los socios. La tasa de interés sería la que se está ganando y se tiene depositado en un CDT. Para la realización en la TIO sería calculado a través del DTF. Tenemos un costo de inflación que en este caso para el siguiente ejercicio estaría representado por el IPC, más una tasa mínima a la que aspira el inversor más la tasa mínima a la que aspira el empresario. Para realizar este ejercicio utilizaremos la siguiente fórmula, donde la TIO es igual a DTF menos el IPC más el interés mínimo al que aspira el inversor más el interés mínimo al que aspira el empresario. Vamos a ejecutar el ejemplo. Tenemos que la TIO es igual a DTF menos IPC más el interés mínimo del inversor más el interés a que aspira el empresario. El ejercicio nos dice que el DTF para este caso es 9.61% y el IPC es de 5.69%. Estos datos fueron extraídos de la tasa nacional pública. Tenemos que los intereses a que aspira el inversor es de 4.08 y el interés al que aspira el empresario es del 4%. Estos valores son obtenidos de los análisis que realiza previamente la empresa para establecer cuál es la ganancia que desean adquirir de este proyecto. Entonces vamos a desarrollar la siguiente fórmula. Nos dice que restamos el DTF menos el IPC más el interés mínimo al que aspira el inversor más el interés al que aspira el empresario. Esto nos da un total del 12%. A partir de este valor es que se empieza a hacer la verificación para saber cuánto es la cantidad de los dineros futuros para este proyecto. El costo de capital promedio ponderado es una medida financiera que tiene como propósito englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que una empresa usará para fondear un proyecto específico. Para entender mejor el costo de capital promedio ponderado, tenemos la siguiente fórmula. Costo de capital promedio ponderado es igual al porcentaje de financiamiento, que en este caso es el patrimonio, por el costo de patrimonio, más el porcentaje de financiamiento, que es la deuda, por el costo de la deuda, por 1 menos la tasa de impuesto corporativo. Para un proyecto se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles, cuyo monto total a fondear es de 4 millones de pesos y cuya rentabilidad es de un 11%. Se tienen en cuenta los siguientes datos. Un préstamo por 2 millones de pesos con un interés antes del impuesto sobre la renta del 15%, con un beneficio fiscal
fiscal sobre el impuesto sobre la renta del 30%. Tenemos un capital social, que es el patrimonio, por 2 millones de pesos, con un interés antes del impuesto sobre la renta del 12% y sin ningún beneficio fiscal sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, para calcular el costo de capital promedio ponderado, tenemos 2 millones de pesos, que esto viene siendo la mitad del dinero para fondear en el negocio. Entonces, esto equivale al 50%. Al 50%. Me dice que el banco le ofrece un interés antes del impuesto sobre la renta del 15% y un beneficio fiscal de la tasa del impuesto sobre la renta del 30%. Entonces vamos a calcular el costo después del impuesto sobre la renta. Entonces realizamos la siguiente operación. Multiplicamos el 15%, abro paréntesis, por 1, menos el 30%, que equivale al beneficio fiscal. Esto nos da un total de 0.105, pero como necesitamos que esta expresión sea en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y esto nos da un total de 10.50%, como nos lo muestra aquí en el ejercicio. Tenemos un capital social para fondear el negocio de 2 millones de pesos. Igual es la mitad del capital para fondear el negocio. Nos dice que el interés de impuesto, nos dice que el interés antes del impuesto sobre la renta es del 12%. Este no nos ofrece ningún beneficio fiscal para la tasa de impuesto sobre la renta. Entonces su costo después del impuesto sobre la renta queda igual, que esto sería el 12%. Como tenemos solamente estas dos variables para fondear nuestro negocio, dividimos este valor entre 2, que va a ser el costo de capital promedio ponderado para cada una de las variables. En este caso, del 10.50, el costo de capital promedio ponderado sería 5.25. Y del 12%, que es el capital social, tenemos que es el 6%. Sumamos estos dos valores y nos dice que el costo de capital promedio ponderado para este proyecto equivale al 11.25%, el cual es mayor de la rentabilidad del proyecto, ya que se esperaba una rentabilidad del 11%. Financieramente no es viable para fondear el negocio. Mi nombre es Wendy Joana Caña Vergara. Hoy les vengo a explicar cuándo se usa una tasa de descuento corriente y constante. La tasa de descuento corriente, también llamada como futuras nominales, se emplean en el enfoque de los precios corrientes, el cual proyecta un precio de los insumos o productos de descuento en los flujos de caja futuro. Es decir, no se proyecta un aumento en los precios, sino que se mantiene constante. Al precio cero es a través de toda la vida del proyecto y descuentan los flujos de caja futuro a la tasa de descuento real. Esto se amplía por lo general en las proyecciones en un proyecto. La tasa de descuento corriente y constante se utiliza cuando los precios son diferentes, ya que se aumenta una tasa de inflación, donde se comienza a generar el porcentaje de los enfoques que existen para usar las proyecciones financieras necesarias para el cálculo de los flujos netos efectivos. Pregunta 3.3. Explicar qué es y en qué consiste el valor presente neto BPN. El valor presente neto BPN es una herramienta financiera que permite evaluar proyectos de inversión mediante un proceso que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de cajas futuras que se hayan hecho en una inversión. Su metodología consiste en determinar mediante una tasa
todos los flujos de caja futuros o determinar su equivalencia de los efectivos de flujos de caja futuros que se hayan originado en una inversión. Luego de esto, podemos comparar su equivalencia con el valor del desembolso inicial. Si este valor que obtenemos es mayor al del desembolso inicial, es recomendable realizar el proyecto o la inversión. Fórmula general para hallar el valor presente neto BPN o valor actual neto, también conocido como VAN. Aquí tenemos VAN es igual a menos I sub 0 más la sumatoria TN, T igual 1, FT sobre 1 más K elevado a la T. Esto es igual a menos I sub 0 más F1 dividido en 1 más K más F2 dividido en 1 más K elevado a la 2 más Fn dividido en 1 más K elevado a la N, donde la inversión inicial previa vendría siendo I sub 0, esta que está acá, menos I sub 0. Los flujos netos de efectivo vienen siendo todas estas F1, F2, F3, Fn, todos estos que están acá. La tasa de descuento vendría siendo K, estas que están acá. Los números de periodo vienen siendo la letra N, estos que están aquí, los números de periodo, es decir, los años en los que se va a realizar el proyecto. El valor presente neto sirve para generar dos tipos de inversiones. La primera, ver si las inversiones son efectuables. Y la segunda, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. A continuación, para entender un poco más sobre todo esta teoría que he dado, voy a dar un ejemplo, lo realizaré en Excel para comprender un poquito más el tema del valor absoluto. Ejemplo práctico. Como lo había dicho, voy a realizar un ejercicio donde voy a explicar el valor presente neto. El ejemplo dice así: nos ofrecen una inversión en la que tenemos que invertir 1 millón de pesos y nos prometen que tras esta inversión vamos a recibir 150,000 pesos el primer año, 250,000 pesos el segundo año, 400,000 pesos el tercer año y 500,000 pesos el cuarto año. Suponiendo que la tasa de descuento sea del 3% anual, ¿cuál sería el valor presente neto o VAN de la inversión? Para resolver esto, me voy a ir a Excel. Y aquí tengo la fórmula plasmada para empezar a plasmar el ejercicio. Decía que aquí vendría siendo la inversión inicial. Sería menos 1 millón de pesos. ¿Por qué va con signo negativo? La inversión, porque es la inversión inicial, es el primer monto que vamos a consignar, a utilizar para el proyecto. Entonces, ese siempre va con signo negativo. Ahora vendrían los flujos de caja. F1, que vendría siendo el del primer año, 150,000 pesos. F2, que vendría siendo el del segundo año, 250,000 pesos. F3 vendría siendo el tercer año, 400,000 pesos. Y por último, F4, que vendría siendo el del cuarto año, 500,000 pesos. La tasa de descuento, poniendo que la tasa de descuento
tasa de descuento es igual al 3%, lo que equivale, esto se divide entre 100 y equivale a 0,03. Entonces pasaría a resolver este ejercicio mediante esta fórmula. Entonces sería igual 150.000 dividido entre 1 más 0,03 hierro. ¿Por qué 0,03? Porque esta es la tasa de descuento. Y aquí me arrojaría el primer resultado. Voy a calcular el flujo de caja número 2. Es igual 250.000 pesos dividido entre 1 más 0,03. Hierro, como es el segundo año, me toca elevar. Elevo a la 2 y me da el resultado. En este caso, aquí, como estamos observando, no elevé porque estaba a la 1 y si lo elevo a la 1 va a dar el mismo resultado. Voy a calcular el tercero. Vuelvo a elevar a la 3 y automáticamente me va dando el resultado. Y ya para calcular el último, y también vuelvo a elevar. Este lo voy a elevar a la 4. Y aquí tengo el resultado. Resulta que para calcular el valor presente neto, para calcular el valor que estoy buscando, debo de realizar este proceso. Todo este proceso lo voy a realizar. Entonces aquí copiaría menos 1.000.000 de pesos. Y me dispondré a calcular el valor como tal. Me voy a autosuma, seleccioné todo eso y le doy enter. 191.580. Aquí está el valor. Me voy a ir a Word, al trabajo, donde también está calculado. El mismo procedimiento, menos 1.000.000 de pesos, más 150.000, dividido en 1, más 0,03, más 250.000, más 1, 0,03 elevado a la 2, más 400.000 dividido en 1, más 0,03 elevado a la 3, más 500.000 dividido en 1, más 0,03 elevado a la 4, me da 191.580,23. Aquí yo lo cogí con decimales, pero acá lo trabajé en entero. Si se da cuenta, es el mismo valor. Para concluir ya, podemos observar si el valor presente, el VAN, es mayor que 0, se podría realizar el proyecto, porque es un valor positivo, como es este caso. Si el VAN es igual a 0, significa que no hay ni pérdida ni ganancia, queda allí. Pero si el VAN es menor a 0, es decir, que da un signo negativo, en este caso si diera un signo negativo, no sería recomendable realizar el proyecto porque va a generar pérdida. Bueno, 3.4. Explicar qué es y en qué consiste la tasa interna de retorno TIR. Bueno,
Esta tasa es uno de los métodos de evaluación de proyectos de inversión que más utilizan las empresas. Esta tasa sirve para determinar la viabilidad a la hora de encarar alternativas de inversión. En pocas palabras, ayuda a calcular qué tan rentable es un proyecto. Esto es según Finanzas Básicas en el año 2018. Bueno, para poder explicar el concepto de la TIR, debemos tener en cuenta que hay un concepto estrechamente relacionado a ella, que es el BAN o valor actual neto. Estrecho en el sentido de que ambos utilizan la misma fórmula y que el objetivo de ellos es calcular o intentar predecir qué tan rentable y tan viable es un proyecto de inversión. Bueno, un proyecto de inversión es viable si el BAN es positivo, es decir, que si el BAN es negativo, no es viable. Bueno, la expresión algebraica que nos permite formular el BAN es la siguiente, es la que vemos aquí. Bueno, ¿cómo entender esta ecuación, esta expresión? A, que es la que encontramos aquí, es el valor del desembolso inicial de la inversión. Vale aclarar que el valor del desembolso siempre va negativo. Bueno, Q sub 1, Q sub 2 representan los flujos de caja, es decir, los retiros que vamos a ir haciendo, ¿cierto? N representa el número de momentos temporales en que se divide el periodo, ¿ok? Y K es la tasa de descuento. La fórmula nos dice que cada monto que vamos a ir retirando va sobre 1 más K, K a la 1, K a la 2 y K al cubo. Entonces, la TIR puede definirse como la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. Ok, ahora nos vamos al ejemplo práctico. Nos dice, calcular la TIR de la siguiente propuesta de inversión. Bueno, el monto a desembolsar es de 2 millones de pesos. Y lo que cobraríamos durante los siguientes 3 años sería el primer año 500.000 pesos, el segundo año 800 y el tercer año 1 millón de pesos. Ok, entonces se trataría de despejar K. En este caso K es la tasa de descuento. Ok, aquí tenemos el desembolso que son 2 millones de pesos de forma negativa. Arriba ponemos lo que vamos a retirar, lo que vamos a cobrar en cada periodo, en cada año, 500.000, 800 y 1 millón. Sobre lo que nos dice la fórmula, 1 más K a la 1, a la 2 y al cubo. Entonces, si nos vamos a Excel, aquí tenemos los montos. Sería negativo 2 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abajo pondríamos 500.000, 1, 2, 3. 800, 1, 2, 3. Y 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, vamos a calcular la TIR de estos montos. Entonces aquí ponemos TIR. Ok. Entonces esto es igual a TIR. Es algo que ya está predeterminado. Abrimos y seleccionamos. Y cerramos. Entonces nos dice que la TIR equivale al 7%. Nos vamos a este ejemplo, lógicamente ya realizado. Nos dice que la TIR con estos montos equivale al 6.6%. Es decir, que se aproximó, si nos vamos aquí a Excel, nos da 6.6, pero porque son decimales. Pero si lo redondeamos como comúnmente decimos, sería 7%. Por último, al concluir acerca de la TIR, diríamos que es el monto máximo al que se puede endeudar
una empresa. Mi nombre es Catherine Elvira Benítez Bellojín. Yo voy a hablar de las ventajas y desventajas de la tasa interna de retorno, tasa mínima atractiva de retorno y el flujo valor presente. Con la tasa interna de retorno encontramos como ventaja que el tiempo de los flujos de efectivo en todos los años futuros se consideran, por lo que cada flujo de caja equivale al mismo peso usando el valor temporal del dinero. Como segunda ventaja manejamos que es una medida fácil de calcular y proporciona un medio simple por el cual comparar el valor de los distintos proyectos en consideración. Como desventaja encontramos que no tiene en cuenta el tamaño del proyecto al compararlos. Los flujos de efectivo se comparan simplemente con la cantidad de desembolso de capital que generan esos flujos de efectivo. También encontramos que solo se ocupa de efectivos estimados que son generados por una inyección de capital e ignora los posibles costos futuros que pueden afectar la ganancia. Con la tasa mínima atractiva de retorno encontramos como tal que se maneja como una tasa de actualización, siendo un elemento indispensable para la evaluación financiera de cualquier proyecto de inversión. El capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes, de inversionistas, de estos con empresas, de inversionistas o bancos, o como tal una mezcla de inversionistas, empresas y bancos. Como desventaja manejamos que es aplicable a cualquier modalidad de inversión, desde inversiones tipo bienes raíces, emisión de bonos, acciones en empresas u obras de artes, entre otras, siempre y cuando el activo adquirido genere un flujo efectivo a posteriori. Casi siempre las inversiones como tal son evaluadas basándose en tasas de rendimiento de años anteriores comparables con activos del mismo tipo para establecer cuáles pueden ser las más atrayentes o rentables en este caso. Con el flujo de valor presente encontramos como tal que se puede utilizar la tasa de inflación o bien la tasa de rendimiento mínima aceptable como tasas de descuento. También la respuesta rápida al dueño sobre cuándo recuperará nuevamente su dinero y toma en consideración la totalidad de los periodos de la vida útil del proyecto, por lo que su cálculo no es sesgado. Como desventaja manejamos que ignora los flujos netos de efectivo más allá del periodo de recuperación. Sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser más rentables que los proyectos a corto plazo, y la inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor actual del flujo de costos. Punto 3.6. Elabora un proyecto donde aplique la TEMAR y la TIF. Cada TIPA deberá tomar uno diferente y justificar la toma del mismo. En este caso, el CIPA Fénix escogió un proyecto inmobiliario, el cual vamos a describir un poquito más a continuación. La firma inversionista Arrieta y Benjumea tienen una propuesta para un proyecto inmobiliario que se realizará en el municipio de Cereté. Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país y los cambios económicos que se están presentando, no queremos arriesgar el dinero porque es el patrimonio. Y también queremos quedar bien con Bancolombia, que es la institución de crédito que nos otorgará un préstamo. Para realizar este proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes pasos. Inflación proyectada durante la ejecución del proyecto fue del 4.2%. Premio al riesgo. Se considera como criterio el valor de la tasa de interés a la que aspiran a obtener los inversionistas, que en este caso es del 15%. Aporte social, que es de un 30%. Y la deuda que se adquirió con Bancolombia fue del 70%. La TEMAR de Bancolombia fue del 7%. De acuerdo a esto se obtiene que la tasa mínima de rendimiento sea la siguiente. Tasa mínima atractiva de retorno inversionista sería igual a lo que es tipo de interés nominal más premio a riesgo más paréntesis tipo de interés nominal por premio a riesgo. Numéricamente sería entonces igual al 0.042 más 0.15 más paréntesis 0.042 por 0.15. Esto daría un resultado igual a 0.1983. En este caso, lo que es la tasa mínima atractiva de retorno inversionista correspondería a lo que es el 19,8%.
Para el cálculo más exacto, aproximamos este valor al entero más cercano, que sería el 20%. Para calcular la TEMAR ponderada, que representa el rendimiento generado por el capital propio y la deuda adquirida, se parte del porcentaje de la aportación de cada una de ellos, que corresponde al 30% que viene siendo el aporte social y el 70% respectivamente que viene siendo la deuda adquirida. Para calcular el capital propio, realizamos la siguiente operación. Multiplicamos 0.30, que corresponde al 30% del capital social, por 0.20, que corresponde a la TEMAR de los inversionistas. Esto nos da un total de 0.06, como se muestra aquí. Seguimos con la deuda adquirida. La deuda adquirida nos dice que es el 70%. Entonces multiplicamos, lo pasamos a decimal, entonces sería 0.70 por el 7% que se pasa a decimal, que es la TEMAR que nos ofrece Bancolombia. Entonces esto sería 0.07. Esto nos da un total de 0.049. Al sumar estos dos valores, el 0.06 más el 0.049, nos da un total de 109. Pero esto en la expresión decimal, pasado a porcentaje, nos da un total de 10.9%. Esta sería la TEMAR del proyecto. Tenemos también que los flujos de efectivo de caja con el tiempo de la ejecución del proyecto se describen en la siguiente tabla. Una inversión inicial de 500 millones de pesos. El flujo efectivo del primer mes son 108.700.000. El flujo neto del segundo efectivo del segundo mes es de 126.200.000. El flujo neto efectivo del tercer mes es de 153.900.000. El flujo neto efectivo del cuarto mes es de 171.600.000 y el flujo neto efectivo del quinto mes es de 192.430. Teniendo en cuenta que para calcular la tasa de interés de retorno, si la tasa de interés de retorno es mayor o igual a la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto se acepta. O si la tasa de interés de retorno es menor a la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto se rechaza. Entonces, hacemos uso de la siguiente fórmula. La inversión inicial y el flujo 1 sobre paréntesis el interés más el flujo 2 sobre paréntesis el interés paréntesis 2, y así sucesivamente hasta encontrar el número de flujos, donde IO es la inversión inicial y FNE es el flujo neto. La corriente de fondo se descuenta utilizando hasta encontrar un valor de la tasa de interés de retorno. Para hacer más sencillo el cálculo y evitar caer e incurrir en errores, estos datos se exportarán a Excel, donde ya existe una fórmula preestablecida para el cálculo de la TIR, tal como se muestra a continuación. Esta tabla, que ya está realizada, y con la TIR solucionada, procederemos a Excel para realizarla desde cero. Colocamos los montos. Recordemos que la inversión inicial siempre va negativa. 500 millones. Y a continuación se ponen los flujos netos.
Entonces vamos a calcular la TIR. Igual TIR, miren que es algo que ya está preestablecido como lo dije anteriormente. Abrimos, seleccionamos los valores, cerramos y nos arroja un resultado de que la TIR es del 14%. Ahora, partiendo entonces de la teoría, tenemos que el valor de la TIR es mayor que el de la TEMARC, lo que indica que el proyecto de inversión se puede aceptar. Luego de realizar la presentación de todo este trabajo, más el proyecto inmobiliario Arrieta y Benjumea realizado por el CIPA Fénix, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Primera, los proyectos de inversión no se deben realizar al azar. Deben cumplir con criterios de evaluación que garanticen y les permitan visualizar rendimientos en el tiempo y evitar pérdidas económicas de las inversiones o deudas excesivas con los proveedores. Del siguiente trabajo puedo concluir que los métodos utilizados corresponden a herramientas de fácil uso, cómo identificarlas y cómo el manejo de estas fórmulas pueden ayudar a agilizar los procesos que hace un inversor para la toma de decisiones referente a una inversión o un proyecto determinado. Los inversionistas, al generar proyectos, deben tener en cuenta la diversificación del portafolio, ya que de aquí parte la premisa que ratifica que la inversión debe poseer un número alto de oportunidades para generar ese retorno, permitiendo además evaluar diferentes alternativas. Se puede concluir que la tasa de descuento para calcular cualquier valor neto actual de la inversión para saber si es rentable o no. Esto se determina el valor del dinero en el futuro y facilita los criterios de la evaluación de la inversión del proyecto. Tras la realización de este proyecto, puedo concluir que el objetivo principal de la herramienta de evaluación es mirar el alcance económico del proyecto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las inversiones están sujetas a factores externos que las afectan, como la situación política de cada país. Por ejemplo, encontramos como tal lo que son las pandemias, como lo es el caso del COVID-19 que actualmente estamos atravesando, que de alguna manera afecta o desestabiliza la economía. También la demanda del proyecto y las expectativas globales que determinan el éxito y los procesos o proyectos, entre otros.